Hoy vamos a hablar de cómo canalizar tu energía interior para sanarte y qué mejor que el doctor Darío Barona, quien ha tenido un desarrollo muy importante en compañía conmigo de manera integrativa con nuestros pacientes para ayudarnos y apoyarnos en ese manejo emocional de pacientes de difícil evolución y ha sido de verdad un gran apoyo. Entonces, mil gracias, mi doc, por estar aquí en este espacio como siempre. Y bueno, bienvenido, doc. Y qué rico que nos puedas hoy hablar de cómo canalizar esta energía que cada uno poseemos en nuestro interior y que a veces no sabemos que la tenemos y que a veces cuando tenemos esa intuición de que está en nosotros, no la ponemos tampoco a disposición y a trabajar en nosotros mismos. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto, qué importancia tiene realmente también el cambio de actitud frente a estas enfermedades, por decirlo así, como dices tú, entre comillas, catastróficas. Bienvenido. Gracias, Mónica. Cuando hablamos de canalizar energía, pues obviamente se abre un abanico de muchas cosas. Energía espiritual, energía física, energía emocional. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta realmente es que, así como el cabo de una vela, voy a hacer un símil, una vela es un palo de cera con una mecha en el centro que está apagada. Pero cuando nosotros prendemos la vela, es decir, le generamos el fuego, ese fuego genera una luz y genera una irradiación alrededor. La vela como tal existe en su función, en todo su contexto por el fuego y la energía que irradia. De tal manera que tú puedes sentir la energía de calor a una distancia considerable, dependiendo de qué tan fuerte sea el fuego. O tú puedes ver esa energía a través de los ojos, ver el fuego a kilómetros de distancia, pues porque viaja la luz y llega, impacta la retina de quien la está viendo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro cuerpo, voy a comenzar con la parte de canalizar la energía para explicar de una manera muy práctica y sencilla por qué realmente nosotros sí tenemos que considerar la energía en nuestro cuerpo. Entonces, una vez yo me acuerdo hace muchísimos años estudiando el tema de la energía en el cuerpo y leí algo muy interesante de un libro que trabajaba las corrientes energéticas del medio ambiente y explicaba cómo los nervios conducen energía. Es decir, uno puede semejar el nervio como un cable donde los electrones se mueven y transmiten una energía de un lado para otro. Claro, esa es la energía eléctrica. Sin embargo, esa energía eléctrica irradia una energía. Y esa energía es la energía magnética. Por eso es que estamos hablando de energía electromagnética. Y sea como sea, nuestro cuerpo, que somos semiconductores con energía eléctrica a través de nuestros nervios, a través de la energía eléctrica que se dispara, a través de los potenciales de acción de nuestras células y una energía magnética que es lo que se irradia a través de esa transmisión de electrones. Entonces, por eso, lo que quiero es desmitificar el tema de canalizar la energía de nuestro cuerpo, porque ya voy a llegar allá cómo nosotros a través de esa canalización o por qué no con la ayuda de otro, una recanalización de la energía, nosotros podemos encontrar la sanación o podemos encontrar la curación de lo que estemos buscando. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos un campo electromagnético, somos energía. Y una manera, a ver, la energía se expresa de muchas maneras, energía lumínica, energía calórica, y una de las maneras en que nosotros podemos comenzar a identificar que somos energía es hacer esto. En algún momento nosotros vamos a sentir el calor de la mano con la otra mano. Sin embargo, si estamos en un ambiente muy tranquilo, estamos concentrados y tenemos práctica, nosotros podemos comenzar a sentir energía a una distancia. Y una manera en que tú puedes hacerlo es hacer esto y sentir como una mano sutilmente empuja a la otra a distancia. Eso significa que sí tenemos un campo magnético que nosotros necesitamos aprovechar terapéuticamente. Y de hecho, las personas que hacen Reiki, por ejemplo, aprovechan
esa energía magnética del cuerpo para poder hacer una transformación moviendo la energía en el cuerpo y, ¿por qué no?, siendo el reikista, siendo un recanalizador de su propia energía para poder normalizar la energía en el cuerpo de otro. Entonces, basado en ese principio de que nosotros somos energía, pues al final somos un cuerpo con unas características electromagnéticas, pues tenemos que romper ya el mito de que nosotros solamente somos plano físico, es decir, todo lo que toque físicamente, y pasarnos a la parte de la energía. Ahora, ¿esto por qué es importante? Y un sentido práctico, ¿cómo se expresa esa energía? La energía se expresa en las emociones. Entonces, al expresarse la energía en las emociones, cuando tú ves a una persona, tú puedes percibir su estado emocional con solamente verla, oírla, o alguien muy sensible que capta la energía, pues solamente sintiendo que hay una energía como que no está muy armónica y voltea la cara y dice, ya entendí por qué siento esa energía. Ahora, para ampliar un poquito más el tema de la energía, pues nuestras células son medibles con ondas eléctricas. Entonces, nuestro cerebro tiene el electrocardiograma que mide unos impulsos eléctricos que se disparan a unos niveles específicos que dan las características de las ondas beta, alfa, teta, delta, etcétera. Y tenemos nuestro corazón a través del electrocardiograma que también nos muestra que existe una conducción eléctrica. Entonces, eso hace que nosotros tengamos unos vórtices de energía en nuestro cuerpo física. El tema es desmitificar, aunque ahorita lo conecto con la energía espiritual, entonces quiero desmitificar el tema de la energía, porque me acuerdo que cuando yo comencé hace 30 y pico de años, toda esta historia de la medicina integrativa, hablar de energía era hablar de herejía en nuestra medicina. Sí. Y tú no te imaginas, o sea, era una cosa loca, cómo te miraban feo, se te reían y todo lo demás, cuando en realidad el concepto ya lo estábamos adquiriendo desde hace más de 30, 35 años. Y los que llevan mucho más años, pues ya, y ni se diga de los chinos que ya lo traen desde hace mucho tiempo. Teniendo este contexto de la energía en nuestro cuerpo, tenemos que preguntarnos entonces, ¿para qué nos sirve la energía de nuestro cuerpo? Entonces, sirve para muchas cosas. Entonces, si partimos del principio que, como yo le escuchaba, le leía a Deepak Chopra en uno de sus primeros libros, que si mal no recuerdo, de los dos que leí en esa época, uno fue Cómo crear salud, de cual tengo como una primera edición conmigo. Él decía que los impulsos eléctricos en el cerebro comienzan a dispararse a partir de estímulos no físicos. Eso quiere decir que el pensamiento ya comienza a disparar impulsos eléctricos en el cerebro. Entonces, y miren, en las reuniones dedicadas a todo este proceso, pues la gente hace el ejercicio, piense en el limón y te lleva a la persona a pensar en el limón y a sentir el limón, cómo lo partes, cómo se escurre, y cuando te lo pones en la boca, etcétera, etcétera. Eso genera una respuesta física que hace que un solo pensamiento ya disparó una respuesta electromagnética en el cerebro que se transmitió a unas glándulas salivales y que comenzaron a salivar con el solo hecho de tener el pensamiento. Entonces, miren cómo estamos conectando esa energía de allí para allí. Y estamos aquí en este campo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de recanalizar la energía, si estamos hablando voy a hablar de planos inferiores y planos superiores. El plano inferior en ese contexto es el cabo de la vela. Y el plano superior es toda esa irradiación sutil de esa llama que se expande hacia el infinito. Por poner una manera muy práctica, entendible de la conexión de nuestro cuerpo material con nuestro cuerpo espiritual, que si tú lo miras, no tiene por qué convertirse en un mito, porque al final eso es una transmutación de la energía física, mental, emocional, espiritual, y tú puedes perfectamente correlacionarlo con la energía física, eléctrica, electromagnética y mucho más allá, llegando al campo cuántico. Esas son dos cosas paralelas que van de la mano. Lo que pasa es que una tiene una connotación
que históricamente se le ha dado como una connotación espiritual, religiosa, mística, y la otra tradicionalmente cuando ya se desarrolló todo el tema de la física cuántica, pues ya se llevaron esos planos. Y me acuerdo de un libro de hace mucho tiempo, El Tao de la Física de Fritjof Capra. Él hablaba de la relación que había entre los dos conceptos occidental y oriental, de la medicina oriental y la medicina occidental, y tocaba ese tema de cómo la física y la física cuántica que se estaba desarrollando en ese momento comenzaba a ser un paralelo entre los dos conceptos. De tal manera que allí comenzamos ya a entender muy bien el tema de la parte energética de nuestro cuerpo. Entonces, quedémonos en el plano inferior. Recanalizar nuestra energía en el plano inferior es comenzar a recanalizarla a través del pensamiento. Voy a dar un ejemplo. Vas por tu vida común y corriente y de pronto tienes un evento que te frena en seco. Pues ese es el tema. ¿Te acuerdas de la última live que hicimos del cáncer y enfermedad, el camino del guerrero? Realmente Sí. encuentras un freno en seco y ese freno en seco te hace preguntar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, te sucede algo que no quisiste, una situación incómoda, te torciste el tobillo, te cayó una gripa de esas que te tira a la cama, te fracturaste una pierna, la persona con quien estás se fue, o alguien muy querido falleció, o de pronto en esta situación que estamos viviendo en el mundo, te conectas con situaciones de muy lejanas de las cuales no tienes controles, pero te impactan, eso te frena en seco en la vida. De allí que, como yo he aprendido de muchos autores, uno de ellos es Gerardo Schmedling, que dice, la realidad es neutra, tú Ujú. le pones el color. Entonces voy a conectar esto con la energía y el pensamiento, ya conectando pensamiento, ondas eléctricas, campos electromagnéticos, neurotransmisores, hormonas, respuesta física corporal, pues la primera manera en que tú tienes para poder recanalizar la energía para sanarte o curarte, baste solamente estudiar a profundidad a Joe Dispenza y su trabajo y curarte. La primera manera en que tú lo puedes hacer es con tu pensamiento. Excelente. Entonces, la forma más práctica es, porque es que vivimos por la vida súper chévere y como que no pasa nada, ¿cierto? O sea, no tenemos que pensar ni para caminar, ni para respirar, ni nada. Cuando te tronchas el tobillo, tienes que pensar para caminar. De pronto te da un asma bronquial, tienes que pensar para respirar. Entonces, de pronto tienes esos choques en la vida y tú tienes una decisión que tomar. ¿Cómo canalizas tu pensamiento para poder hacer que tu cuerpo haga el trabajo que tiene? Porque al final de cuentas, el cuerpo fluye, ¿cierto? De hecho, nosotros todo el tiempo estamos viviendo subidas y bajadas. Nosotros inflamamos, desinflamamos, matamos bacterias, matamos virus en nuestro cuerpo, ¿sí? Comemos, el solo acto de comer genera una respuesta en nuestro cuerpo que el cuerpo tiene que volver a equilibrarse. El solo hecho de despertar y dormir. Entonces son ciclos de la Ujú. vida donde tú haces un cambio, es una transición a lo que estabas llevando. Entonces encuentras esto que te frena en la vida. Entonces al frenarte en la vida, tú tienes dos caminos. Utilizar el pensamiento para los dos caminos. ¿Cómo canalizas esa energía del impacto para poder lograr el objetivo que es sanarte? Sanarte primero en tus emociones para que tu cuerpo se sane físicamente. Porque ya espero haber quedado claro la conexión entre mi emoción, mi pensamiento y la respuesta de mi cuerpo. Entonces, en el momento que tienes el choque, tienes dos caminos. Entonces, el camino puede ser muy sencillo, maldita vida, ¿por qué me pasa esto? Es que que es que porque usted estaba aquí, porque usted estaba allá, es que, es que me caí de la cuna a los 3 años, entonces mi papá me odia porque no me recogió de la caída, es que me mordió el perro, es que fue que fue que fue que fue que fue que fue que. Entonces, ese solo hecho de canalizar ese pensamiento y esa energía dispara una respuesta neurohormonal en mi cuerpo. Y al disparar una respuesta neurohormonal ella tiene dos caminos. O es inflamatoria o irritativa o es desinflamatoria y reguladora, o sea, sanadora. De allí que en ese momento es muy importante tener en cuenta que el pensamiento va a ser
fundamental de cómo perciba las cosas. Recuerda que la realidad es neutral, nosotros le damos el color, es lo que permite que nuestro cuerpo tiene esa situación. Y en este momento se me viene a la cabeza la situación que está viviendo una familia con una nena que le han diagnosticado un tumor en el tallo cerebral. Entonces yo, la verdad, si me lo permiten, yo no pierdo oportunidad. Si encuentro estas situaciones, yo me acerco a la familia con cualquier disculpa para poder mostrarles que existe un camino diferente para poder enfrentar esta situación. Porque es que eso es un impacto. Una nena de 6 años que de pronto, ¡pum!, una resonancia les da ese diagnóstico y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, claro, existen las dos partes, la parte médica y la parte emocional, de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces yo me acerco y les planteo que tenemos que mirar las cosas de un punto de vista diferente. Afortunadamente para esta familia ellos ya venían preparados muchas cosas y van entendiendo los procesos que se viven en la vida para poder hacer que el resultado sea el favorable. Entendiendo que ya cuando estamos hablando de otra persona y estamos hablando de un niño, ahí la recanalización de la energía a través del pensamiento, de las emociones, es grupal. Porque Exacto. el niño hasta los 7 años, todavía que tiene su predominio de ondas teta, todavía no está andando pues con la conciencia completa y es una esponja, ¿cierto? Entonces allí es nuestro compromiso a través de nuestro pensamiento, de cómo veamos las cosas, recanalizar esa energía que va a tener un efecto en el pensamiento, en el cerebro, en las hormonas, en el comportamiento de las personas que están alrededor, y esa energía universal que lo único que está esperando son señales tuyas para darte lo que tú quieres. De ahí es que viene el tema de que tú creas la realidad. La realidad. Tú la creas. Entonces, bueno, para no desviarme. Entonces, esta familia, pues que he estado muy cercano a ellos y la verdad que han sido una experiencia para ellos, yo creo que muy llenadora, y más ver cómo ha sido la respuesta de la nena, y los pediatras que la ven, pues también se sienten muy bien por ver cómo la respuesta ha sido de ella de una manera como muy poco tradición, poco convencional, ¿cierto? Efectos secundarios, molestia, etcétera. Entonces, lo más importante para nosotros es ese pensamiento. Entonces, ahora vámonos a la parte práctica. Tienes una situación en la vida. Esa situación en la vida te frena en seco. Entonces, tú tienes el camino. ¿Me quejo? ¿Maldigo? ¿O busco otro camino? Entonces, el proceso es muy sencillo. Primero, siempre piensa, y no lo pienses como una ilusión y como una palabra vacía. Siempre piensa en tu interior, todo va a estar bien. Eso tiene un efecto dentro de ti, aunque realmente la cosa por fuera sea como muy difícil, ese todo va a estar bien genera un cambio dentro de ti que irradia a su alrededor. Entonces cambia la característica y la intensidad de todo ese montón de corrientes eléctricas y se irradia su campo magnético con el todo va a estar bien. Y al final de cuentas, como tú, las cosas de afuera son las cosas de afuera, tú más bien controlas tus emociones, el primer paso es comenzar por allí. De eso ya estás recanalizando una energía para que tu cuerpo entre en un proceso diferente. Simultáneamente a eso, quiero hacer la aclaración, en situaciones de salud necesitas el apoyo externo que te estén dando tus terapeutas, tus médicos, con los tratamientos que estén establecidos para la situación muy en particular. Y el reto tuyo como dueño del proceso es decidir qué tomas de aquí y qué tomas de acá para poder encontrar ese camino. Comenzando con ese todo va a estar bien, ya estás recanalizando a través del pensamiento una energía que se va a irradiar hacia afuera. Y entre más intenso y constante sea ese pensamiento, más tu cuerpo comienza a vivir esa experiencia, y las personas que están alrededor comienzan también a cambiar sin darse cuenta. ¿Por qué razón?
Porque choca la energía electromagnética de ellos con la energía electromagnética de las otras personas. Y de alguna manera, sea como sea, el bien siempre va a ganar. Podemos tener momentos en que el mal o sea, las energías negativas como que están dominando, pero al final, si todos personalmente y colectivamente recanalizamos esa energía del pensamiento a través de que impacte nuestras emociones de manera positiva, todo va a estar bien. En resumen, comienza a vivir tu vida como un pato. Vive en el agua y sus alas no se mojan. O como la flor del loto. Toda la vida vive en el agua y sus pétalos están secos. Entonces, ahí estás recanalizando tu energía a través del pensamiento. Bueno, vámonos a planos superiores y entremos ya en un plano en el que estamos tocando el tema místico, estamos tocando el tema espiritual, estamos tocando el tema Dios, estamos tocando el tema divino, y quiero hacer la aclaración, no estoy tocando el tema religión, que eso es una cosa completamente diferente y nunca está en mi discurso, hacer una clasificación de religión a este tema energético espiritual. Entonces vámonos más arriba, y en mi forma de ver la vida como pues voy a utilizar el término que nunca utilizo como científico, porque al final lo que yo he hecho, pues es, yo soy como un científico de la vida por haber estudiado medicina, biología, anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pongámosle ese nombre. Como científico, yo he logrado identificar todos esos campos y me doy cuenta que si yo llego más sutil, yo estoy entrando en unos campos completamente diferentes que mis 5 sentidos no logran captar. Entonces, ¿qué es lo que capta esos campos de allá? Los de allá, los que están por allá arriba, por ponerle un nombre. Ahí es donde ya comienzo a preguntarme en mi interior, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo que está utilizando este cuerpo como una herramienta para poder captar lo que viene de afuera a través de los órganos de los sentidos? Y por eso es que tenemos órganos de los sentidos, para poder captar esa realidad y comenzar a procesarla dentro de nuestro interior. Entonces vámonos mucho más arriba. Allá entramos en el plano espiritual. Y en el plano espiritual, tú haces una conexión con esa divinidad que tú tienes dentro de ti. ¿Cómo así divinidad que tú tienes dentro de ti? Claro, el absoluto, el siempre eterno, el siempre presente está dentro de ti. ¿Por qué no lo percibimos como tal? Porque hemos pasado todas nuestras vidas embelesados por lo que recibimos a través de los órganos de los sentidos. Entonces, la única realidad que existe es lo que está de aquí para afuera. Y entonces ahí es cuando nosotros, por más que queramos ser muy buenos, podemos ser exitosos por fuera, pero un fracaso y frustración por dentro, que se expresa con estrés, que se expresa con enfermedad, que se expresa con insatisfacción, que se expresa con dolor. Entonces, cuando tú comienzas a conectarte en tu interior, y yo escuché también una frase, los ojos son las ventanas del alma, es decir, yo tengo que partir de un principio, y un principio que al final yo creo que no es difícil creérmelo si yo siento que yo y mi cuerpo son dos cosas diferentes porque están unidas con una misión, ¿cierto? Al final de cuentas pues ese yo está conectado aquí con mi cuerpo, y ese yo, ¿cómo lo encuentro? Y yo siempre he dicho, ese yo lo encuentras cuando tú cierras todos tus sentidos. De manera natural eso sucede cuando morimos. Ahí, ¿cómo tenemos para percibir la vida? Pues la de afuera, para nada, quedamos con lo de adentro. Entonces ahí es cuando nos conectamos con ese yo interior, y si nosotros conectamos con ese yo interior siempre presente, siempre eterno, y comenzamos a darnos cuenta que ese yo interior, de alguna manera, sin utilizar los órganos de los sentidos, se conecta con tu yo interior, con tu yo interior, con tu yo interior, uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Porque la linealidad del tiempo y lo finito que termina ahí como que no, hay algo más. Entonces nos vamos al plano espiritual. Entonces en el momento en que tú cierras tus ojos y llegas en un estado de introspección a través de desconectarte de tus órganos de los sentidos, comienzas a vivir una realidad interna que
lo único que necesitas hacer para vivirla es experimentarla. Ahorita voy a hacer un paréntesis. Yo pienso que el concepto de Dios es perfectamente demostrable. El concepto del eterno, del siempre presente, al final la física cuántica nos ha dado el concepto de eternidad de una manera muy clara. Una cosa es entenderlo y otra cosa es experimentarlo. Entonces, independiente de que te metas en el campo de Dios, religión, misticismo, espiritualidad, lo único que te queda en este camino es comenzar a interiorizarte y desconectarte de los órganos de los sentidos y comenzar a vivir la experiencia interna. Y esa experiencia interna viene con el silencio. Cuando yo estaba, ¿qué edad tendría yo? Por ahí 23 años, 24, como por ahí 25 años, mi primer viaje a Estados Unidos, me encontré con un amigo allá del colegio y al final él me dijo, vamos a visitar a un amigo. Y el amigo tenía un estudio de fotografía. Eso a mí se me quedó pegado todo el tiempo, un estudio de fotografía. Entonces, cuando entramos al sitio, resulta que el salón estaba totalmente vacío. Y las paredes eran pulcramente blancas y las esquinas eran redondas. Yo entro a ese salón y pierdo conexión de mí mismo. ¿Por qué razón? Porque se me perdió el contraste visual. Una sola hormiga ya me hubiera traído a este plano inferior, porque veía el contraste. Pero entonces si yo entro y veo esa inmensidad blanca, donde no hay contraste, eso yo lo semejo con lo que pasa cuando tú cierras los órganos de los sentidos. Y entonces solamente basta experimentarlo, independiente de la visión de vida espiritual, religiosa que tengas, tienes tu cuerpo, tienes la experiencia, vívela. Y al vivirla tú decides qué realidad asumes con ella, ¿cierto? Entonces me estoy metiendo ya en planos superiores, porque es que resulta que cuando tú cierras tus órganos de los sentidos y entras en un punto que en Oriente se llama meditación y en Occidente se llama oración, aclarando que es oración y no simplemente rezar, repetir palabras estereotipadas y preformadas, sino orar, donde tú entras en un verdadero trance y te desconectas de afuera, se te abre un universo por dentro. Y la expansión de tu conciencia que tú tienes en ese momento solamente es de experimentarla, no más, experimentarla. Te puedes conectar electrodos en el cerebro y te vas a dar cuenta que las ondas cerebrales cambian. Te cambian de una onda beta y te va pasando a una teta y si estás más, creo que a una onda delta, la más profunda, si no estoy mal. ¿Tú qué sabes de eso? Entonces, pero mira que sí hay una manera de demostrarlo. Pero la pregunta es, en ese momento que se está experimentando eso, es preguntarle a la persona qué está viviendo en su interior. Entonces, en esa conexión interna que tú tienes, comienzas a experimentar cosas en tu cuerpo. Y las experiencias que vive Joe Dispenza en todos sus talleres es que él tiene los talleres de sanación con pacientes reales que se escogen en el momento y se decide, usted va a ser una persona a quien se le va a hacer, me acuerdo el nombre que se le dice a la persona, y va a estar acostada y va a haber un grupo de personas que va a entrar en ese trance a través de un método que él tiene y a través de eso van a canalizar su propia energía, esa energía de allá profunda en el interior que es infinita, o al menos que se siente como infinita, para no ser así como se siente como infinita, simplemente se canaliza y se transfiere a ese cuerpo que también está entonado en recibir la energía que viene de afuera. Y ahí es cuando viene la sanación y o la curación de la persona. Porque baste entrar al canal de YouTube de Joe Dispenza y ver los testimonios de cosas que tú dices, esto rompe todos los paradigmas. Entonces, he introducido el otro elemento, el que
canaliza su energía a través de entrar en ese trance de oración o meditación y permite a través de la intención entregar esa energía al ser que está al lado. Pero está la persona que está acostada. Esa persona que está acostada está también en un estado de desconexión de los órganos de los sentidos y está en un trance permitiendo que se abran todas esas compuertas, vórtices de energía de nuestro cuerpo, porque ese campo magnético no es aleatorio, sino que pasa por unos vórtices de energía que Joe Dispenza lo llama centros de energía y en Oriente se llaman los chakras. Entonces ellos reciben esa energía y entra el proceso de sanación. Y como el cuerpo está hecho para hacer lo que sabe hacer, lo único que necesita es que le quites los tropiezos que tú tienes con tu pensamiento, con tus sesgos de vida, con tu vida desordenada que tienes por allá y con negarte esa posibilidad de que tú eres más allá de un cuerpo físico. Pues en el momento que desaparece eso y recibes esa energía, tu cuerpo y tu mente y tu espíritu, que es lo que hacen, volver a entrar en una armonía para encontrar la sanación. Entonces, eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, yo ya he contado el cuento, en 2 o 3 ocasiones he visto papás que yo entro a la habitación o al cubículo de cuidado intensivo y está el papá literalmente en este estado de sanación con su bebé. Y cuando me para, yo le digo, no pare, siga, aquí estoy. Y cuando termina, hablamos, no hay problema, siga. Yo he visto experiencias de estos bebés que obviamente, si ven aquí la estadística y el cuadriculado médico científico cuadriculado que no mira más allá de su cuerpo físico, dirá, eso no es estadísticamente significativo. A mí me importa un bledo que no sea estadísticamente significativo. Ese 100% es para ese bebé. ¿Y qué tiene de mal lo que papá y mamá transfieran a través de la armonía la intención de sanación con ese bebé? Yo les ayudo. En este momento, como usted sabe dónde está el problema, más adicional a su intención, haga una intención dirigida a ese órgano que está enfermo. Y yo siempre digo, allí sucede la magia. Lo único es que debemos ser consistentes y nosotros los médicos quitarnos eso de la cabeza y decir, no, sí, vaya tranquila, o sea, yo ya me los he visto todos, ¿cierto? Y entonces aparecen los médicos que dicen, es que estos papás no tienen los pies sobre la tierra, o sea, están muy ilusos de que su hijo se va a curar, ¿no? Y en las experiencias que yo he tenido, yo digo, no, ellos tienen los pies sobre la tierra, saben la gravedad del asunto, pero ¿qué tiene de malo utilizar todo ese poder interior que ellos tienen para poder influenciar el poder interior que tiene su bebé para lograr una armonía y lo que venga? Al final yo no soy dueño de la vida de mi bebé, ni nadie es dueño de mi vida. Lo que venga. Y si todo esto va a hacer que el bebé va a fallecer por la enfermedad que tiene, pues imagínese fallecer en un estado de armonía espiritual, familiar, donde todos, incluyendo los médicos, estamos acompañando a esa familia, pero de corazón, no simplemente sí, vaya tranquilo, vaya, porque, como te digo, yo me las he visto todas, en esos 35 años de vida profesional me las he visto todas, ¿cierto? Sí. Entonces uno tiene que conectar con eso, y allí es como viene, cómo canalizar esa energía, y entonces, porque quiero meterme un poquito con el campo religioso. Uno de estos papás tenía su Biblia al lado. Y lo que estaba haciendo era repetir versos de la Biblia. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese papá? Queriéndolo o no queriendo, utilizar lo que su cultura le ha dado para poder afianzarse en este concepto de la canalización de la energía espiritual y divina dentro de él para poder ayudarle. Ah, qué interesante. Entonces, esto me recuerda hace muchos años, cuando yo hacía un taller con Santiago Rojas, que nos fuimos a la Finca La María, creo que era la Finca La María, donde teníamos un fin de semana de esencias florales. Y en una de las cosas, Santiago nos abrió el grupo y nos mandó por allá a hacer como una discusión allí.
Entonces estábamos un grupito sentados en el piso, en el campo, en un sitio muy bonito, y yo comencé a sentir en el retumbo en mi lado izquierdo un retumbo muy armónico y fuerte que se iba acercando progresivamente. Y yo no lograba identificar el retumbo que era. Y de pronto comencé a entender las palabras. Y eran unas voces femeninas, con mucha fuerza. Esas voces femeninas repetían estas palabras una y otra vez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y se repetía una y otra y otra y otra vez. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta del poder que tiene que tú enfoques algo que está diseñado para sanarte en tu interior y lo canalices de la verdadera manera, que es entrar en un trance cuando repites esas palabras de una oración que has aprendido en tu cultura religiosa. Y cuando comienzas a repetir esas palabras y canalizas eso y lo llevas con una intencionalidad de un objetivo claro, que en este caso es una sanación de una persona o de ti mismo o de una familia o de una sociedad o de un planeta, entonces ahí estamos canalizando esa energía a través de la palabra, que es energía que ingresa a través de acá porque esa vibración sonora, energía auditiva, impacta tu cerebro, dispara unas ondas cerebrales y comienzan a disparar una respuesta neurohormonal que va a tener un efecto sobre ti, cualquiera que sea. Lo único que falta es que tú te entones internamente para recibir ese milagro de la sanación a través de la palabra. Y en silencio a través de la sanación, a través de la recanalización de la energía. Yo no sé de Reiki, lo he escuchado, pero lo que yo percibo del Reiki es que la persona que hace Reiki canaliza la energía. Es más, hace Reiki a distancia. Y uno se pregunta, pero ¿eso qué tiene que ver? No, un momentito. Primero lea, y lea la física. Y la física dice que si usted agarra dos electrones similares y los separa a kilómetros de distancia, usted hace vibrar uno y a kilómetros de distancia simultáneamente. Simultáneamente, no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del pensamiento, el otro electrodo comienza a vibrar. El gran error que hemos cometido nosotros en medicina es que estamos dejando de lado esos conceptos que fundamentan nuestra medicina, que es la física. Y nos hemos quedado en la física mecánica, cuando la física moderna ya conecta con nuestros pensamientos. Y entonces por eso yo sé que una persona que hace Reiki, que asumo que está canalizando energías, permite que esa energía llegue, aunque sea a distancia, para lograr un objetivo de sanación. Perdón te interrumpo, Doc. Este domingo tenemos un curso de Reiki. Te invito para que, si no tienes turno, que hagas parte de este grupo bien interesante. Gracias. Y aprendes Reiki. Aprovecho. ¿Y es uno que tienes abierto para personas? Sí, está abierto. Pues ya ahorita en este momento solo hay por ahí 3 cupos porque como el espacio, tú sabes, acá es pequeño. Entonces sé que hay unos 3, 4 cupitos nomás. Pero bueno, igual, de todas maneras, ahí estás invitado por parte de aquí del equipo. Y qué lindo que aprendas esto. O sea, vas a ver que es bien, bien hermoso. Y entonces mira, con este tema de la energía, en mi época, pucha, hablar de homeopatía era para que le pegaran a usted durísimo, pues, ¿cierto? Y homeopatía es simplemente, pues, el concepto de la homeopatía tradicional es que agarras tú una sustancia material y la vas diluyendo y dinamizando cada vez más, de tal manera que por concepto físico ya no tienes moléculas allí, en la dilución. Pero si tú utilizas medidores electromagnéticos, tú sabes que eso es, ahí hay una energía diferente que la que tú medías, la que mides en el agua o el alcohol con que tú haces la dilución. Eso es energía.
se canaliza una energía con una intención, es decir, el medicamento homeopático en su estructura está diseñado con una intención. ¿Qué necesita el terapeuta? Conocer cuál es la intención de ese medicamento para poder aplicarlo en esa persona, en ese animal o en esa planta y poder intervenir energéticamente en los movimientos energéticos del cuerpo para que logre entrar en esa sanación. Entonces voy a recapitular. Cuando nosotros hablamos de energía, pues es importante desmitificar el tema de la energía. ¿Cómo lo desmitificamos? Estoy recapitulando, entendiendo que nuestro cuerpo es un cuerpo con un semiconductor que tiene una energía eléctrica medible por diferentes electromiografía, electrocardiografía, electroencefalografía, medible a través de los potenciales de acción de la membrana celular y es un cuerpo magnético, por lo tanto somos energía electromagnética. Y la evolución y los psicólogos que vibran con esto conectan la energía con identificar el perfil de la persona. Tiene un buen psicólogo o una buena persona o una persona que expanda su conciencia puede con solo observar el comportamiento y los movimientos de una persona identificar su estado actual y, ¿por qué no?, su condición habitual, porque es que capta esa energía y el cerebro la procesa, o sea, el cerebro la recibe. O sea, esas ondas electromagnéticas que disparan las ondas cerebrales del pensamiento, las capta el cerebro. Lo que pasa es que bypassean la conciencia y yo me doy cuenta yo sé sin darme cuenta. Porque no le pregunto a mi conciencia qué será lo que estoy recibiendo, que no, de una lo recibe. Bueno, entonces es desmitificar la energía. Número 2, nosotros a través de esa energía, basado en el tema de que elementos no materiales, el pensamiento, disparan respuestas físicas que pueden llevar a un cuerpo a una sanación o a una enfermedad. Y esas manifestaciones repetidas, patológicas, me hablo de las patológicas, pueden ser como el agua que golpea la roca repetidamente, y años después terminas con una enfermedad crónica degenerativa, un cáncer, una enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. Solamente porque repetidamente estuviste dándole e impactando con un elemento no físico tu cuerpo, y el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Moldea lo que recibe. Uno se pregunta, pues uno sabe, ¿no? Porque la persona que está agachada, uno le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Y usted cómo sabe que está triste? Pues que se le nota, pues, y eso es un reflejo del estado emocional. Entonces, pasando al pensamiento y terminando con la canalización de energía, de esa energía interna que tú tienes en la conexión con esa eternidad, que la única manera en que tú puedes vivirlo, más allá de simplemente decirlo, es date la oportunidad de desconectarte de tu interior, de tu exterior, cerrar los órganos de los sentidos y entrar en un estado de trance, que es lo que yo llamo. Orar es rezar, pero con trance. Si tú rezas y no entras en trance, no estás orando. Por lo tanto, no estás teniendo la conexión interna. Por lo tanto, las palabras estereotipadas pues se quedaron en palabras como tal. Entonces, y para finalizar, cuando tú conectas eso y sientes ese poder interior, el siguiente paso es darle una intención. Y la intención, la que tú quieras. Esto es un poder grandísimo para donde quieras. Un poder grandísimo que puedes destruir o construir. Entonces, si estamos hablando aquí de sanación, adiciona la intención. Y el ejercicio, ya para finalizar, un ejercicio muy práctico de poder vivir la experiencia es: utiliza tu cuerpo. ¿Qué es lo que ingresa a tu cuerpo desde afuera centenas de veces en el día? El aire. Tú respiras más veces de las que comes. Entonces tú recibes, cuando respiras, mira, uno con la respiración está interiorizando energía, moléculas y fragmentos de ADN de todos los que pasaron por el sitio donde tú estabas. Solo para comenzar por ahí. Total. Y eso es energía. Y el ADN también dispara energía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú conectas con la respiración. Entonces, al conectar con la respiración, es importante que sepas que no es solamente respiramos 79% de nitrógeno y un 0.3 de CO2 y un
no me acuerdo de oxígeno 8% creo que es, bla, bla, bla. Estamos respirando toda la energía que hay alrededor. Y eso como, ¿para qué sirve? Entonces es para lo siguiente, porque perfectamente en un momento de crisis tú puedes hacer esto. Entonces voy a dar una pauta que todos podemos seguir como para cambiar así de rápido un estado emocional. Y si eres consistente, puedes convertirte en un experto lográndolo hacer. Entonces, te sientas en un sitio tranquilo, cierras tus ojos, respiras, le das una intención a la respiración, diriges tu respiración ya sea aquí al centro de la frente o la diriges al corazón y respiras. Y respiras. El siguiente paso es darle una intención. Canaliza esa energía que estás recibiendo y expira con una intención. Y repítelo cuantas veces quieras. Este solo hecho en estos 10 segundos que hice tuvo un efecto en mi cuerpo. ¿Cuál fue? Mi corazón latió más lento y más armónico. Mi respiración fue más lenta y más armónica. Mis ondas cerebrales cambiaron de un estado de actividad a un estado de más calma. Por lo tanto, mis hormonas tuvieron que tener algún cambio en este momento. Porque así, o sea, dígame que cuando usted suena algo y se asusta y se dispara el corazón, esa avalancha de adrenalina, eso fue así. O sea, aquí el tiempo no importa, el tiempo es infinito. Con ese solo hecho que tú hagas esto, sucede el cambio. Entonces, en un momento en que te sientas como muy, simplemente hace este ejercicio. Y si tú quieres influenciar el estado de otra persona, simplemente entra en esa armonía y al expirar entrega esa intención de sanación sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Y yo sé que una persona experta en Reiki le pone todo su conocimiento y su técnica para poder hacer que eso se magnifique. Al final de cuentas, saco la conclusión, todos somos reikistas por naturaleza y lo que Sí. necesitamos es conectarnos más con nuestro interior para hacer que eso sea mucho más, tenga un mucho mayor impacto sobre los demás. Entonces, eso es lo que yo he querido hablar el día de hoy sobre cómo recanalizar la energía de tu interior para poder ayudarte a sanarte en tus emociones y sanar todo lo que hay a tu alrededor. Bueno, mi doc, muchísimas gracias por este live, muy interesante y muy hermoso, ¿cierto? Y este ejercicio que nos acabas de brindar, este tipcito, es fundamental también para las personas que sufren de ansiedad, ¿no? Que a veces es un diagnóstico que es más común de lo que nosotros creemos. Y el solo hecho de hacer ese centramiento con esta técnica que nos acabas de dar, va a apoyar también muchísimo el proceso en este sentido. Entonces, de verdad, mil gracias por tus aportes. Ya sabes que estás invitado a nuestro curso el domingo. Espero Gracias. que no tengas turno y puedas acompañarnos. Y bueno, como siempre, por acá te volveremos a invitar para que hables de alguno de estos temas tan interesantes que tú nos compartes. Ancha. Y muchos corazones para ti. O sea, por ahí te estaban enviando muchos corazones. De verdad, mil gracias, mi doc. Gracias. Bueno, Gracias. nos vemos entonces pronto. Chao. Chao. Sí, chao.